Hola, soy Alejandro, esto es de Trastubi y hoy tenemos la entrevista con Simón Cano. Quería aprovechar esta introducción para deciros que esta es la primera vez que vamos a hacer las entrevistas de este tipo, que consta de tres partes principales. Una historia vital, cómo se ve de aquí a 5 años y consejos a las nuevas generaciones que vienen. Si os gusta este tipo de entrevistas, que es para mí el núcleo del proyecto, por favor dejar like, comentarios y compartirlo y darle mucho amor. Un besito y antes de empezar la entrevista os digo, si queréis ayudar y donar aquí al canal para que sigamos haciendo este tipo de vídeos y este tipo de contenido, por favor, donar en paypal.me/aletranstube y nos ayudaréis a conseguir nuevas cámaras, nuevas cams, nuevos micrófonos, cables, viajes, todo eso, y un 5 a un 10% según lo ingresado, según lo que donéis, irán a asociaciones LGTB y a proyectos también animalistas, feministas, transfeministas, antifascistas. Un Cano Letic, que es graduado en Filosofía y diplomado en Divulgación y Comunicación Científica por la Universidad de Málaga, máster en Investigación Antropológica de la UNED. Ha sido articulista y crítico de cine para los diarios Málaga Hoy, Diario de Sevilla, Granada Hoy y Diario de Cádiz, donde ha publicado más de 100 escritos. En revistas especializadas ha publicado el artículo Principios de la Inacción, un estudio sobre el aburrimiento desde la perspectiva de Ortega, revista ETC, y El prototipo conceptual visto desde la perspectiva de la anasemia, estudios filosóficos. Ha colaborado como pluma invitada en el anuario 2024 de la revista Shanghai en su artículo Q+, Luchando en los márgenes, sobre identidad y compromiso queer. Recientemente ha sido entrevistado por la revista Six. Ha impartido las conferencias Antropología del Arte, el sentido cultural y relacional del arte, Contenedor de letras, Transformadores del arte, proyecto Desaprender. También ha presentado su ponencia El riesgo y el otro para el Simposio Filósofos de la Identidad, Universidad de Málaga, donde ha abordado la interacción con la alteridad de los contextos de inseguridad contemporánea. Recientemente ha impartido la conferencia Filosofía de la Diversidad en el Ateneo de Málaga y Teatro Queer de la Identidad al Escenario. En estas últimas ponencias ha hablado sobre la identidad queer y su importancia desde el conocimiento filosófico y antropológico. Colabora con el podcast Somos de Colores, todo lo contraréis en la descripción, abordando la realidad LGTBIQ+, desde la filosofía y la antropología. Sus líneas de investigación son la antropología queer y la filosofía de la identidad. Ha protagonizado el vídeo de presentación de Torremolinos a la candidatura Europride 2027, donde se trata de mostrar la diversidad de la ciudad en todos sus aspectos. A continuación tendremos ya la entrevista como tal. Pues ya estamos con Simón Cano, así que vamos a empezar. La primer bloque, que es tu historia vital. Buenas, Simón, ¿cómo estás? Hasta el coño de que estás. Buenas tardes. Bueno, pues hasta el coño de que siempre se esté hablando de farándula y de lo trivial en televisión, que no haya espacios para la reflexión, básicamente. De eso estoy hasta el coño. La opinión crítica, que eso es muy importante, que se está perdiendo. Siempre los mismos discursos y muy dirigidos y falta la amplitud y el pensamiento y la filosofía. Sí, bueno, para mí, a mi juicio, la filosofía antes tenía un espacio muy, muy importante en los medios de comunicación de masas, lo ha ido perdiendo en favor de lo frívolo, de lo trivial, de un tratamiento de la actualidad basado en el espectáculo. Es decir, cuando yo hablo de espectáculo no quiero decir que solamente se vea baile y música, sino que realmente lo que se busca pues, es el shock de atención y que realmente no ofrece la capacidad de pensar ni del pozo reflexivo para decir, oye, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y de realmente tener un punto de vista personal, ¿no? Es decir, siempre estamos polarizando a la gente y eso a mí no me gusta porque a la mínima que ofreces una opinión distinta o que se sale un poquito de la norma, pues ya te empiezan a cuestionar por todos lados. Bueno, por eso somos la otra norma, la antinorma. Uh -huh.
Bueno, pues Fíjate, me empezamos. gusta lo de la antinorma. Pues vale, pues ahora empezamos un poquito con tu historia vital, lo que quieras contar y lo que puedas contar. Pues realmente la gente suele hablar de que soy un filósofo, cuando siempre se me presenta en los medios de comunicación se me dice o filósofo o antropólogo. Esto viene por mi formación académica. Eh, Realmente hay mucha gente que piensa que yo siempre he sido, es decir, que yo no, que yo he empezado a estudiar y me he sacado la carrera como todo el mundo, pero realmente no es así, ¿no? Yo, por ejemplo, yo he estado trabajando, o sea, cuando normalmente todo el mundo la gente se saca la carrera aproximadamente sobre los 21 años, ¿no? Si la empieza a los 18. Yo hice un año de derecho con 18 y como no me gustó, digamos, no me sentía cómoda en ese terreno, pues empecé a trabajar y trabajé sobre todo en locales nocturnos, en el mundo de la noche de Torremolinos. Y bueno, allí realmente vi cómo es el ocio gay de las ciudades y cómo funcionan una especie de consumo capitalista feroz, es decir, esa relación que tiene la persona con su identidad basada en el consumo. Yo ahí la veo como camarero, es decir, veo esa relación desde el otro lado de la barra, ¿no? O sea, yo nunca he sido muy de ir de fiesta, pero cuando empiezas a trabajar en la noche, pues ves los comportamientos de la gente, ves por dónde transitan, cuándo vienen, qué es lo que toman, qué es lo que hacen. Y claro, cuando tú eso lo vas viendo durante mucho tiempo, te acabas haciendo preguntas, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Y realmente, pues a mí, yo cuando era más joven había leído filosofía, pero nunca había desarrollado una relación muy estrecha con ella. Lo típico que te pueden decir gente que ha estudiado filosofía es que sí, yo es que era el típico que hacía preguntas en clase y tal. La mayoría de la gente que dice eso realmente esos son fantasmas. Es decir, la filosofía exige que tú vivas un proceso de experiencias para que luego puedas llenarlas y entenderlas con los grandes conceptos que tratan los filósofos, ¿no? Es decir, tú no puedes entender lo que es el concepto dolor si no has pasado por experiencias dolorosas antes, ¿no? Es decir, cuando tú leas sobre el dolor vas a tener algo con lo que llenar esas palabras. Y bueno, trabajando en la noche, pues, pues vi muchas cosas, ¿no? Es decir, yo trabajaba en locales de cruising, no sé si sabes lo que es el cruising, Sí, pues, pues yo trabajaba de camarero y claro, pues yo ahí veía de todo. Y claro, eso le hace a uno pensar, sobre todo si tiene una mente crítica, pues bueno, ¿de dónde surge esto? ¿Cuál es el impulso vital de la gente a hacer esto? Y a relacionarse con quien se relaciona, ¿no? Entonces estoy trabajando durante varios años en la noche de Torremolinos hasta que decido pues volver a estudiar, ¿no? Ahorro un dinero para volver a estudiar y entonces ahí sí que es cuando me saco mi carrera de filosofía. Y bueno, pues cuando vas estudiando, yo creo que la filosofía es una carrera, en mi caso, apasionante, porque a mí me ha abierto un mundo conceptual para la comprensión del mundo increíble. Es decir, el ser capaz de verlo todo en perspectiva y el ser capaz de entender ya no solamente los entresijos humanos de nuestras percepciones o de nuestras esencias, ¿no? Sino el ser capaces de entender la sociedad como un esquema e intentar predecir, intentar comprender los entresijos, las personas que se mueven dentro de esa sociedad, lo que hacen, cómo lo viven, el arte, la ciencia, es decir, la relación de todas estas cosas son realmente las vértebras del mundo, ¿no? Entonces, el filósofo está para cuestionar y para entender. Entonces, el filósofo siempre va a hacer preguntas y muchas de esas preguntas no van a sentar bien, ¿no? Y esas preguntas, ese preguntar, aunque no sienta bien, es una cosa que me encanta. Es decir, y yo creo que para las personas de la comunidad debería ser un ejemplo el hecho de que exista algo como la filosofía. Es decir, nosotros, nosotras y nosotres podemos permitirnos el preguntar porque siempre se nos ha señalado. Y nosotros tenemos derecho a preguntar ¿por qué?
¿Por qué se nos tiene que señalar? Y entender realmente de dónde viene el odio, de dónde viene la discriminación, el señalamiento. Todo eso son cuestiones que ha estudiado la teoría queer y la filosofía. Entonces, claro, al mismo tiempo que uno va abriéndose con respecto a su identidad y a su sexualidad, yo creo que la filosofía le ofrece como un terreno perfecto para, para realizarse y para ensayarse, porque siempre estamos performando nuestra propia identidad, pero de maneras muy diversas, ¿no? Entonces, para mí la filosofía ha sido un salto muy, muy importante porque me ha permitido entender el mundo de otra manera. Sí, lo que estaba también pensando en que cualquiera que hace una transición, yo por ejemplo, es ser filósofo de una misma. Es Sí, sí, hacerte sí. las preguntas sobre todos los aspectos, sobre la vida. Y es como, digamos que éramos las sombras de la cueva y nos hemos convertido en la Uh-huh, salida. Estábamos mirando la pared y ahora estamos mirando el exterior. uh-huh. Hablando de Sí, bueno, pues filosofía, fíjate, en sí. la teoría de la cueva de Platón. Sí, oye, está bien traído, sí. A ver, yo creo, fíjate que yo creo que la transexualidad es un paradigma muy, muy interesante porque nos hace plantearnos cómo nos ve la gente, cómo nos vemos nosotras, nosotros y nosotres. Hay una gran reflexión sobre la autopercepción, hay una gran reflexión sobre el estigma corporal que la sociedad ha aplicado sobre las personas. Y a mí me parece increíble realmente que en muchas ocasiones, pues, que la gente marginalice la filosofía cuando realmente el proceso reflexivo de autocuestionamiento que hay detrás de la transexualidad es profundamente filosófico. Eso estoy muy de acuerdo contigo. Sí, yo veo que la filosofía es una de las bases de una sociedad progresista, queer, LGTB y de todos los aspectos, y que tenemos que volver a esas bases filosóficas y dejarnos de tanto facherío de la derecha y volver a unas bases Uh -huh. filosóficas de qué es lo que quiero, qué es lo que soy, a dónde vengo, a dónde voy, haciéndolo de forma rítmica. Sí, porque al fin y al cabo, lo peor que puede ocurrir en una sociedad es que cercenemos la libertad de expresión y la libertad de creencia, porque al fin y al cabo, cuando estamos en el mundo y nuestra manera de entendernos entre nosotras, entre nosotros, es a través de una circulación constante de significados. Es decir, por ejemplo, si tú quieres emplear una noción de libertad para poder ejercerla en tu proceso de transición, ese concepto de libertad es el concepto de libertad que, entre comillas, está flotando en las representaciones de la gente, ¿no? Entonces, una libertad que no entiende la transexualidad como algo normal, entonces lo que va a hacer es cercenarla, va a querer acabar con ella, ¿no? Entonces, yo creo que los conceptos se tienen que ir llenando precisamente desde ese progresismo. A mí es que me parece, claro, es que desde la filosofía realmente que la gente se esté cuestionando hoy en día, por ejemplo, yo las redes sociales las utilizo. A mí las redes sociales no me gustan nada. De hecho, me las he tenido que hacer recientemente, hasta, bueno, hace un año o así, porque si no, me decían que si no, no existía. Pero en las redes sociales yo me como un montón de insultos. Y lo que están constantemente diciéndome, por ejemplo, me dicen que tú eres un hombre, que tienes próstata, que no sé qué, no sé cuántos y tal, ¿no? Es decir, que siempre el odio siempre va dirigido a la misma cuestión, ¿no? Y para un filósofo realmente, que el odio sea constante y dirigido siempre hacia las mismas cuestiones, muestra realmente que lo único que está haciendo la gente es reproducir un patrón de insultos y de perspectivas que escuchan de youtubers. Es decir, el youtuber realmente se ha convertido un poco en la nueva referencia, ¿no? Y ahora mismo yo no me acuerdo qué youtuber era, pero me acuerdo que hubo un par que sí que pusieron de moda esto de recordarle a las personas trans que tienen próstata y todo esto, y ahora todo el mundo lo repite para insultarnos, ¿no? Es decir, que a mí me parece que al final, desde la filosofía también podemos analizar esa crisis de autoridad que tienen pues, los sistemas expertos y que ahora el youtuber reaccionario parece que tiene mucha autoridad sobre la gente, ¿no? Y yo creo que eso hasta cierto punto es malo, bueno, es malísimo, porque al fin y al cabo las jóvenes emplean
esos discursos de odio contra nosotros, ¿no? A mí eso me parece muy, muy triste, pero creo precisamente que es la filosofía la que lo puede desgranar perfectamente. Sí, porque me estoy imaginando de nuevo, hablando de Platón y la teoría de la cueva, que digamos que YouTube es la pared, Ujú. los youtubers de ultraderecha como Roma Gallardo y esto que te referirás son las que están con las antorchas haciendo las sombras, y el pueblo Mm. general es el Ujú. esclavo que está atrapado mirando solamente a la pared, que no puede, no gira y sale de la cueva y ve la realidad de lo que somos. Que es una diversidad, que hay una Sí. argumentación más grande que los típicos discursos de odio de Trump, de Milley, que utilizan los youtubers para ampliar sus discursos de odio y llegar a los poderes. Ujú. Sí. Y fíjate que yo desde lo queer, yo sí que veo que, porque yo digamos, lo que intento hacer desde la filosofía y la antropología, que bueno, realmente el tema de mi vida está un poco está imbrincado, es decir, yo hago televisión, hago radio, escribo artículos académicos, intento hacer performances artísticas, es decir, a mí me parece que mi perspectiva siempre ha sido que nuestra comunidad tiene que ser más autocrítica. Es decir, está muy bien hablar de ultraderecha y está muy bien hablar de fachas y todo esto, pero para mí realmente la cuestión está en que nuestra comunidad necesita ser menos autocomplaciente con sus propios preceptos ideológicos. Es decir, yo creo que durante mucho tiempo hemos dedicado espacios de visibilidad pensando que esa era la mejor opción y al final yo creo que nos estamos equivocando. Yo creo que tiene que haber una reformulación de nuestro sentido crítico a partir de una comprensión sociopolítica del mundo. Es decir, si ahora mismo Trump ha conseguido esa victoria aplastante que ha tenido enarbolando su lucha contra lo woke, es porque han conseguido encasillar en todo lo woke una serie de cuestiones con las que la gente pues no estaba de acuerdo. Y dentro de la propia comunidad hay mucha gente que está en contra de la falsa visibilidad que han dado películas, que han dado series de televisión, recreando una parte de la propia comunidad cuando realmente lo único que querían era generar beneficios económicos. Es decir, han visto un público en nosotros, y nosotros, un público objetivo al que referirse con esos productos y al final pues han conseguido vendérnoslo en mayor o menor medida, pero al final a coste, es decir, el coste de todo este proceso ha sido que se han aprovechado de esa imagen, de esa visibilidad y ha generado mucha crispación. Entonces yo hubiese preferido que en vez de visibilidad mediática y estrictamente visual y espectacular, se hubiese traducido en presencia política. Es decir, de más líderes trans, más líderes queers, líderes políticos me refiero, ¿no? Más representantes queers, trans, personas no binarias en puestos de poder que realmente, pues, por ejemplo, no sé si has visto hace poco que la modelo trans era Alex Consani, que ha ganado el premio Modelo del Año y se ha convertido como en la primera modelo trans en ganar este certamen, ¿no? Y claro, esto genera, y se ha convertido, y se ha hablado de esto, se ha hablado como un paso en adelante, ¿no? Para la integridad cultural. Y claro, para mí realmente es increíble porque hasta hace poco estábamos cuestionando los modelos de corporalidad y a la cosificación de este tipo de certámenes y del mundo de la moda. Y claro, ahora como hay una persona trans que acaba de ganarlo, pues nos enorgullecemos, ¿no? Yo creo que nos estamos equivocando. Yo creo que si lo sometemos a crítica y a juicio crítico, nos vamos a dar cuenta que realmente se está incorporando a la industria capitalista, ¿no? Sí, estoy viendo yo un movimiento capitalista y todo en lo respecto al colectivo. Lo que tienes ahí razón, que cada vez se nos intenta crear ser un producto. En vez de Sí. por los hechos que hacemos, se lo están juzgando por la identidad y por la orientación. Y están utilizando eso como Uh-huh. marketing para vender productos. Nos toman como un mercado y lo que se equivoca el woke es el mundo woke es corregir eso. Es decir, oye, no somos producto de marketing. Somos unas personas que hemos tenido estas dificultades históricas y queremos cubrirlas y tener nuestros deberes también, porque también otra cosa importante es pedir muchos derechos, pero no hemos pedido los deberes. Uh-huh. Y yo veo muy importante que los deberes también que los tengamos ante la sociedad. Queremos unos derechos, pero tendremos que Uh-huh. devolverlos con unos deberes.
Sí, bueno, me parece, estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo porque tiene mucho que ver al fin y al cabo con que si nos centramos constantemente en que la comunidad tiene que ser objeto de marketing y de planificación empresarial, pues al final, ¿qué tenemos? Es que realmente cuando la gente piensa en políticos o políticas trans, yo creo que más de 3 o 4 no se le vienen a la cabeza en España. Luego ya en Estados Unidos ni te cuento, imposible. O sea, entonces al final la representación queer, la representación trans y la representación gay, no binaria, lésbica, siempre parece que está sujeta un poco a esa dinámica, ¿no? Que yo esto lo he criticado en algún momento dado, ¿no? Como por ejemplo esos acercamientos de Taylor Swift a la comunidad que sí que han sido interpretados en algunos momentos como pinkwashing, ¿no? Es decir, como una manera de intentar acercarse a una comunidad que te va a apoyar, hagas lo que hagas, siempre y cuando pues te respaldes detrás de sus categorías estéticas. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que es cierto que uno de esos deberes que tendría que ser como la participación activa, A ver, que... pues Ahora. a través de la inclusión, no digo cuotas, digo que las personas trans y que las personas queer pues puedan participar en procesos de decisión, procesos representativos en los cuales tengan una voz más allá de una mera imagen, ¿no? Que creo que es el problema. Sí, y bueno, y un poquito siguiendo con tu historia, un poquito, ¿en qué programas estás? En la radio, también sé que estás en el podcast Somos Colores. Sí, fíjate, yo empecé, el primer medio de comunicación en el que estuve yo fue en el periódico, en varios periódicos del grupo editorial Jolie. El primero de ellos fue Málaga Hoy. Bueno, realmente el primero fue un diario, un semanario de Torremolinos que se llamaba Torremolinos Información. Eso fue en 2012 o así. O sea, yo empecé a escribir con 14 años en prensa. Es decir, yo tenía 14 años, yo estaba en tercero de la ESO y yo iba a yo me iba a comprar el periódico en el que salía porque me hacía ilusión. Y luego estuve en el Málaga Hoy durante varios años. Luego estuve trabajando en la noche y a partir de 2023 empecé en Torremolinos Televisión, que es una televisión local de Torremolinos, donde tenía una pequeña sección de filosofía de 15 minutos semanales, más o menos. Y luego, a partir del año siguiente, empecé a dar conferencias y eso llamó la atención de otras televisiones locales de Málaga, ya un poco más grandes que la de Torremolinos. Y he aparecido, he aparecido en 7TV Málaga, en Canal Málaga, en PTV Málaga. Y ahora hace poco, empecé a salir en 101 Andalucía y en 101 Málaga en un programa que se llama Oli, que es un programa bastante diverso, que está presentado por Javier Boxó y Martín Moniche, que son dos personas espectaculares. Es decir, yo cuando estoy con ellos en el plato, pues me lo paso muy bien. Y eso que solamente he estado 2 veces. Y ahora estoy en una sección semanal, quincenal de filosofía. En el matinal llegó la hora de 101 TV, en el que hablamos de filosofía, pero también hablamos de filosofía social, sobre todo, es decir, un intento de comprender al individuo a través de su imbrincación en la sociedad. Y fíjate que la televisión a mí, porque hay mucha gente que conoce la filosofía también gracias a los programas de televisión antiguos, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado la figura del intelectual, que creo que ya se ha perdido y que para algunos sociólogos ya no tiene ningún sentido el intelectual en nuestra sociedad, porque la democratización de la información al final genera que la nueva figura autoritaria sea como el opinador, ¿no? Es decir, Roma Gallardo y toda esta gente, si funcionan, no funcionan porque sean intelectuales, ni mucho menos. Funcionan porque son opinadores. Es decir, y en la medida en que generan una opinión que reverbera con la de sus acólitos, pues genera pasión, ¿no? Entonces, realmente la figura, el referente de conocimiento hoy en día es el opinador, que es justo lo contrario, es el grado de conocimiento más pequeño en la alegoría de la línea de Platón, que Platón tenía la alegoría en la que decía que Sí, la sí. opinión era el más pequeño. Y entonces, claro, yo estoy intentando hacer filosofía en la tele y en la radio, efectivamente, en Somos de Colores, porque son disciplinas, porque también soy antropólogo, son disciplinas que la gente pues desconoce en favor de las ciencias naturales, pero que realmente no es que sean interesantes, es que son vitales, porque recorren las concepciones que empleamos para constituirnos ante los demás. Es decir, la gente habla de identidad sin tener ni idea de lo que es la identidad,
la gente habla de la performatividad sin tener ni idea de lo que es la performatividad, la gente habla del género sin tener ni idea de lo que es el género. Entonces, a mí me gustaría que la gente, la comunidad sobre todo, fuera un poco más consciente de dónde vienen los conceptos que utiliza, ¿no? Es decir, esa es una de las cosas que me motiva realmente a la hora de filosofar o de hablar en televisión, ¿no? Sí, veo que la gente que no lo haya pillado, la gente que opine, hablando de la opinión, la gente que opine, pues estamos hablando de una formación mínima de ética, de filosofía y todo durante todo el recorrido escolar y todo para no estar con la opinión. Que la opinión, yo opino que eso es un conocimiento, sino preguntaros, oye, este escritor o este filósofo o este experto en el campo de tal cosa social dice esto. ¿Qué opinas? Ahí sí que entra la opinión porque estás hablando con conocimientos de base. Volver a coger un libro, leer, dejarnos tanto internet muchas veces y coger un libro, ir a la biblioteca, que para eso están. Eso es, eso es. Es que fíjate, tiene gracia porque yo he hecho algunas propuestas en algunos sitios, algunos proyectos pues de charlas, de talleres y todo eso, ¿no? Y son sitios donde siempre, pues, bueno, se hacen muchas cosas de baile, de fiesta y tal, ¿no? Pero claro, llegas tú con tu proyecto de filosofía y tal, y nadie se quiere apuntar y todo esto, ¿no? También es que hay un desinterés muy grande en favor de lo frívolo. Es decir, al final, lo que se consume es lo que hay. Y a nivel mediático, ¿qué es lo que hay? Pues hay música, hay programas de televisión que son lo más banales e insustanciales del mundo. Quiero decir, habrá gente que dirá, bueno, pero es que hace falta programas así un poco más triviales donde alejarnos de nuestros problemas. Pero vamos a ver, es que está llena la esfera mediática de ese tipo de programas. Es que precisamente lo que no hay es precisamente espacios culturales. Y la cultura de la comunidad, de nuestra comunidad, de la comunidad queer, es riquísima, tanto a nivel filosófico, como a nivel visual, como a nivel estético, identitario. Lo que ocurre es que nos quedamos siempre en la fachada. Ese es el problema. Es decir, a mí me gustaría que una persona de la comunidad, no quiero decir que tenga que leerse obligatoriamente a Judith Butler, ni mucho menos yo sería capaz de pedirle eso, me parecería de un elitismo intelectual horrible. Aparte que no todo el mundo tiene ni el tiempo ni las ganas. Pero sí es cierto que me gustaría como que la gente tuviera esa semillita de dejar de repetir lo que repite el influencer de turno, porque incluso el influencer de nuestra comunidad, sea el que sea, también está inoculando en gran medida una opinión. Es decir, a mí me gustaría una comunidad crítica y no acrítica, que realmente es la que tenemos, ¿no? Una que se plantee cuestiones más allá de lo que se suele decir sobre la propia comunidad, ¿no? Sí, lo que se refiere es tener a más personas que pregunten y un poquito menos la fachada que ha dado a entender Samantha Hudson, por ejemplo, que después la escuchas en podcast y dices, tía, ¿y por qué no tiras por ahí y te deja la burguesa arruinada en otra parte? Sí, a ver, bueno, es que aquí yo creo que en el caso de Samantha Hudson, porque yo Samantha Hudson la llevo siguiendo desde que sacó el videoclip aquel de Yo soy cristiano y todo esto. Sí, soy maricón. Eh, Eso es. Bueno, a mí el personaje me parece que tiene... Hay momentos en los que, claro, tú la escuchas y es bastante lúcida, pero precisamente yo creo que la imagen y el discurso no llegan a encajar dentro de la severidad que tendría que tener el personaje, ¿no? Es decir, yo creo que vivimos en un momento dado donde la transgresión visual ya no es tan transgresora. Es decir, yo creo que ya ha sido incorporada a la industria, de hecho, estéticamente, ahora ella está dentro de la industria. La estética que ella se ha incorporado a sí misma, pues es la estética Zoe, es la estética... Es decir, que ya forma parte del sistema. Es decir, ya no es underground ni es antisistema en la medida en que está dentro de ese sistema, ¿no? No puede dinamitar nada, porque al fin y al cabo su opinión lo que va a hacer es regurgitar cosas que ya ha dicho, que ya sabemos, pero yo creo que ha perdido esa capacidad de contestación que es tan reivindicativa y que es la que deja realmente una semilla en la gente. Y ahora realmente para mí lo que es, pues es
es un ídolo y los ídolos son de papel, ¿no? Es decir, ya en el momento en el que algo se deja imbuir por la capitalización y por el marketing, yo creo que no tiene mucho sentido. Me gustan más otro tipo de artistas. A mí siempre me ha gustado mucho Alaska, por ejemplo. Sí, bueno, pero con Alaska está la polémica de que si es de derecha y tal, y digo, es que no tenemos que ser todas las personas LGTB de izquierdas por obligación. Habrá de todo, habrán personas que por circunstancias pues, tengan que ir por intereses económicos y todo propios, tengan que ir a la derecha, por intereses filosóficos que tienen una idea conservadora y tiran por ahí, que somos Mm. diversos. Es que defendemos la diversidad, pero atacamos al que quiera ser diverso. El Sí, propio colectivo. es que en el momento en el claro, es que yo, por ejemplo, fíjate, yo al principio yo me acuerdo cuando estaba en segundo de carrera o así, yo me acuerdo que estaba empezando a surgir el tema de los pronombres, de los pronombres ella, él, y yo me acuerdo pues que todo el mundo se reía y yo mismo no lo entendía. Es decir, yo no entendía muy bien para qué, ni por qué, ni a quién le puede importar, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que esto es una cosa muy importante, ¿no? El filósofo nunca tiene que tener una respuesta directa. Es decir, tiene que pensar lo que va a decir. Y a mí me dio por leer, es decir, antropología queer, por ejemplo, que es una de mis especialidades, y te vas dando cuenta de que realmente el lenguaje inclusivo es una tecnología del yo, es decir, es una manera de construir nuestra identidad ante los demás y ser percibidos como queremos o tenemos la intención de que se nos perciban. Y la cuestión está en que, bueno, hay gente que no tiene que utilizar esas tecnologías del yo, por lo tanto critica que otros las utilicen, ¿no? Yo creo que ahí está el problema. Yo creo que el problema está en constantemente ver a la otra persona bajo el prisma de lo que tú eres, ¿sabes? Es decir, nosotros nos relacionamos con la gente y, por ejemplo, para gran parte de la filosofía, de la fenomenología alemana, nosotros siempre vemos al otro, nuestra relación con el otro siempre es asociándolo a nosotros, ¿no? Lo conocemos porque somos nosotros los que lo estamos conociendo. Entonces, siempre, pues, así un poco hablando en plata, le aplicamos los prejuicios que tenemos, lo entendemos bajo las categorías que nosotros tenemos, y si es algo extraño, si esa persona es extraña, entonces, en vez de entenderla, lo que hacemos es someterla al juicio y al prejuicio. Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces de trascender eso. Yo creo que tenemos que ser capaces precisamente de vincularnos con las personas y dejarnos sorprender por lo que son. Porque yo creo que ahí es donde está realmente la riqueza del diálogo y del vínculo. Y me apena muchísimo que vivamos en una sociedad tan enfrentada donde las personas se relacionan y destruyen los vínculos de una manera muy rápida. Bueno, y hablando así de polémicas y todo, lo de Carla, hablando de todo esto, lo de la Uy, lo de actriz, Carla. las Sí. disculpas estas un poquito flojas, que de victimizarse, de volver a decir, a ser un yo pero egocéntrico, no un yo abierto a preguntas, sino que ha ido un poquito a las disculpas como a mi opinión, como un yo muy interno de decir, Uh -huh. me pido yo disculpas pero me victimizo para que no me cancelen, porque estamos en una sociedad de cancelación continua. Bueno, es que yo estoy de acuerdo con que la película y ella han sufrido y siguen sufriendo ataques transfobos horribles. Es decir, que yo entiendo que hay una gran parte de la población que estaba esperando este momento. Estaba esperando bueno, realmente yo creo que cualquier persona que tenga un poquito de repercusión mediática, hay una gran parte de sus seguidores que lo que están esperando es que la cosa explote. Porque es el morbo, es el morbo. Por ejemplo, hay una adaptación de la tragedia griega de Medea que decía algo así como que siempre siempre somos, cuando somos infelices, la persona que es feliz siempre nos parece una desgraciada, ¿no? Es decir, nosotros siempre nos comparamos con la persona que tiene éxito. Carla Sofía Gascón ha dicho lo que ha dicho, pero siempre sugiere, siempre se me aparece un poco esta problemática del olvido y del cambio de opinión. Es decir, nadie piensa que esta persona ha podido cambiar de opinión en 3 años, ¿no? Es decir, o en 4, o en 5, o en 6. Es decir,
¿Cómo puede algo de nuestro pasado hablar tanto por nosotros mismos cuando en nuestro presente estamos luchando por la diversidad, ¿no? Hace poco yo hablaba de esto, hablaba de lo de Carla, precisamente porque la película es una historia de que es cierto que la transexualidad juega un papel relevante en la película, pero la película realmente cuenta la historia de una persona que quiere dejar atrás su pasado de muerte, asesinatos y destrucción. Y lo hace expiando sus pecados, formando una asociación de mujeres para la búsqueda de desaparecidos, ¿no? Pero es que es muy curioso porque la gente ha empatizado con la película, con esa historia de redención donde se deja atrás el pasado y sin embargo no son capaces de comprar el relato y la disculpa de una persona que precisamente ha luchado contra la transfobia, ¿no? A mí me parece paradigmático. Luego el tema de los tweets y todo esto, es que hace poco, no sé si bueno, tú te acordarás, a Samantha Hudson también la cancelaron, que ya tenía como una campaña con Doritos, Sí, la ¿sabes? campaña de Doritos, que a mí yo no entiendo lo de Doritos, pero hija, pero estamos hablando de que una persona se reconstruye continuamente. Es que puede ser que yo ponga un tip que es una burrada hace 2 años o hace un día y y yo de ese día a hoy me haya reconstruido. Que también veo Es una que eso es lo que hipocresía. yo pretendo decir. Sí, yo veo una hipocresía de decir, no miremos el pasado, miremos el presente y el futuro, pero ya te están cancelando por tu propio pasado. Uh -huh. Y yo ahí Es que opino que hay a mí me hipocresía. parece que es atroz. Es atroz, es atroz. Y, y claro, también te planteas la cuestión de, bueno, líderes mundiales que realmente tienen la libertad de decir, y lo han dicho, de todo sobre el género, sobre las personas de cualquier tipo de etnia, de raza. Oye, y ahí los tienes, ¿sabes? Es decir, ahora que está montándose todo este revuelo sobre cómo va a cambiar el paradigma social para las personas trans y para las personas seropositivas en Estados Unidos, y resulta que el varapalo social que más vasto que se les puede ocurrir es el de una persona trans que ha puesto unos tweets. Es que es increíble. Es decir, es increíble cómo en el contexto global en el que nos movemos de irregularidades y de injusticias, sea esta la que tenga que pagar el pato, ¿no? Pero bueno, para mí, esta cuestión es una más de las que componen la sociedad del espectáculo, de las que de alguna manera intentan desviar la atención de lo que realmente tiene algún tipo de enjundia. Es que a mí este tipo de cuestiones me parece que son... Yo creo que el filósofo tiene que estar en situaciones relevantes, pero los contextos actuales también le exigen que coja cierta distancia. Yo hablo de estos temas porque se me preguntó hace poco, también lo comenté, pero realmente a mí me gusta sobre todo sugerir. Y me parece que la historia, la reflexión que hay en torno a que la película hable de redención y de dejar atrás el pasado y que la gente lo compre, pero que no sean capaces de comprar el perdón y las disculpas de Carla, me parece contradictorio. A ver, yo no digo que no sean disculpas sinceras, pero me parece que al ir a victimizarse más, y eso me lo veo como algo que está entre dos partes. Yo estoy ahí en medio. Decir, sí, pero... Sí, sí, no, entiendo lo que quieres decir, aparte que lo ha comentado también el Jacques Audiard, que es el director de la película. Lo que pasa es que, claro, mira, por ejemplo, yo supongo que a ti te habrán dicho cosas también por redes sociales, que en algún momento te habrás metido en alguna bronca por Twitter, que te habrán insultado, te habrán dicho Tampoco te algo, creas que tanto, eh, ¿eh? Yo aún me libro de porque a eso. mí, pues entonces eso está bien, porque yo, por ejemplo, yo me he comido algún insulto y claro, de comerte un insulto o dos, que hasta Gabriel García Márquez, el escritor de Cien años de soledad, decía que duele, que se te pasa en 3 o 4 días, pero que duele, pues claro, ella lleva sufriendo una cantidad de insultos desde el principio y ahora encima el segmento de la población que la apoyaba también deja de apoyarla, pues yo creo que puedo entender ese ostracismo, esa especie de exilio, de la muerte social, como la llaman, ¿no? Entonces, claro, cuesta ahora, para mí ahora mismo me cuesta mucho imaginármela bien, me cuesta mucho imaginármela tranquila, yo creo que estará sufriendo mucho, sobre todo porque hoy en día
como todos tenemos esa capacidad de opinar a través de las redes sociales, nos convertimos en una jauría, y decía la gente que el odio une mucho, ¿no? Es decir, tener como todos un objetivo común nos hermana, ¿no? Hermana a la gente, ¿no? Y yo creo que tenemos que coger distancia con eso. Sí, Pero bueno, ese es lo que yo pienso. yo fíjate que la distancia la tomo que la primera vez que comento algo así en público, entre comillas, la gente que nos vea, de sobre lo de Carla. Yo antes no he comentado nada ni he escrito nada. Yo me espera un poquito también, decir, voy a dar distancia y tiempo. No, no, y yo creo que has hecho muy bien, porque además a mí lo que no me gusta es la gente que ocurre una polémica y lo primero que hace es coger el teléfono y poner ya en Instagram una frasecita o dos de, bueno, pues esto es lo que pienso, ¿no? Es como, hay que darle tiempo a la reflexión para que dé sus frutos. No, yo soy la persona que cuando veo una polémica digo, ponerme en contexto de todo. Ponerme en contexto, Claro, ponerme en las diferentes situaciones en las que se ha dado la noticia. Es que yo no voy a quedarme con la claro. opinión del primero que pase, yo necesito escuchar todas. Es que es eso, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la actitud que debería tener la gente, que por desgracia no tiene. Mira, y aprovechando todo este tema, podríamos entrar en cómo te ves tú dentro de 5 años y cómo ves al mundo en 5 años. El mundo en 5 años, bueno, yo hace tiempo que pienso que va a haber una vuelta al logos, es decir, en griego el logos es el orden, el cálculo, ¿no? Yo creo que va a haber una vuelta a ese orden tradicional que yo creo que viene acompasado con el auge de los movimientos políticos más reaccionarios, que están consiguiendo cada vez más presencia. Yo en 5 años yo sigo pensando que con el recorrido vital que he tenido y con el currículum que llevo, yo creo que en 5 años, y no quiero sonar arrogante ni nada, pero yo estoy convencido de que en 5 años yo voy a ser un referente de opinión, aunque no me gusta la palabra, referente de opinión a nivel nacional. Lo tengo muy claro. Porque la idea es que la filosofía recupere posiciones y presencia en los medios de comunicación generalistas. Yo y la gente que tengo conmigo lo estamos consiguiendo, porque yo no estoy solo. Yo estoy con gente que está todo el rato aconsejándome y valorando propuestas creativas. Y en 5 años me gustaría haber conseguido ya esa presencia y al mismo tiempo tener el poder y tener la influencia como para ser capaz de darle también presencia a otras personas. Es decir, que yo dentro de 5 años, no sé, pero en un tiempo sí que me gustaría como dar un paso atrás y de poder, es decir, a mí, por ejemplo, me ha marcado mucho, que por cierto ahora ha salido en la revista que tiene la Asociación Andaluza de Filosofía, ha publicado un artículo mío sobre antropología del arte y lo dedico a Antonio Troyano. Y Antonio Troyano es un gestor cultural que fue uno de los primeros en darme un sitio para poder hablar. Es decir, la primera conferencia la di con él. Pues a mí, desde aquí a un tiempo, me gustaría poder ser también algo así. Me gustaría poder darle la oportunidad a gente que quiere empezar dando conferencias o en los medios de comunicación, porque yo sé que ahora mismo yo estoy en un momento dado en el que tengo que tener esa presencia y esa visibilidad, pero en el momento en el que yo sienta que conozco a una persona que me gusta lo que ella piensa y que creo que merece la pena ponerla en un lugar donde pueda explicarse y exponer lo que cree, pues yo lo quiero hacer. Entonces me gustaría de aquí a 5 años ser el referente de opinión a nivel nacional que quiero y tener el poder suficiente como para poder ayudar y empujar a gente que merece tener una posición similar. Pues mira, aquí ya estás haciendo una parte conmigo también. Estamos haciendo lo mismo los dos, pero de formas diferentes también. Porque yo pienso que ahora los medios tradicionales también se incluye YouTube. Sí, sí, sí. Ya no es un medio Bueno, es que yo pienso, de hecho alternativo. yo pienso, sí, yo pienso que YouTube, para mí YouTube, es que claro, yo esto lo he comentado hace poco, las redes sociales, yo en redes sociales, cada uno aquí mete lo que quiere, pero para mí la televisión y YouTube tienen una presencia y una autoridad que los legitima como medios tradicionales,
generan la autoridad necesaria que no tienen otro tipo de redes. Es decir, estos medios de comunicación generales tienen una capacidad de convocatoria, pero también de legitimar su contenido. Es decir, lo que tú ves en TikTok o en Instagram, bueno, potable, pero lo que aparece en televisión, en YouTube, tiene esa especie como de aura cualitativa en vez de cuantitativa, que es lo que tienen las otras redes sociales. Y yo por eso valoro mucho YouTube y valoro mucho la televisión. Que aunque hay gente, bueno, que tiene sus detractores como cualquier cosa, pero yo las pongo muy por encima de las otras. Pues muchas gracias Y por estoy de acuerdo esas contigo, yo también palabras. creo que estamos haciendo algo bueno. Y este No, proyecto es eso, es normal. de crecimiento de filosofía y no es por mí, sino es para dar voz a la gente, micrófonos, filosofía, ética de artisteo, porque si te has fijado en el canal, si has echado un vistazo, tengo a Alex Guirado de Murcia, Sí, de ahí sí, sí. de Andalucía, ¿quién tengo? Es que yo tenía a alguien de Andalucía, no me acuerdo a quién ahora, porque tengo también lo de Cristina Ortiz, hablando de Uh-huh. Andalucía, al exnovio italiano, a la amiga que la introdujo en el Parque del Oeste, que eso es otra también, que ahora estaba pensando, hablando de todo esto, no sé si tú opinas que ahora la gente que pueda ver Máquina Baja, las películas de Andrés Pajares, podría ver Uh-huh. como algo filosófico de decir cómo ha pasado que una sociedad supuestamente imaginaria sea más unida y más colaborativa en la que en la realidad, siendo una cosa del jueves. Es que para mí la gente tiene que ser capaz de representarse. Que bueno, es que hay mucha gente que dice que el gran problema de lo woke es que es una especie de utopía, ¿no? Pero yo siempre pienso que la meta unificante que puede pegar a la sociedad, esto que llaman el pegamento social, tiene que ser ese, ¿no? Tiene que ser el ser capaces de volcarnos en volver a la imaginación, que es un valor que hoy está perdido. Es decir, la imaginación hoy en día, si todo lo que no sea eficiente, capitalizable y convertible en mercancía, no interesa. Y la imaginación, a no ser que genere libros de fantasía y todo esto, no interesa. Yo creo que precisamente tenemos que usar ese campo para realizar un activismo creativo. A mí me parece que tu proyecto es muy creativo, porque no solamente porque vas a dar voz a gente que en muchas ocasiones pues, no tiene la oportunidad, sino gente que tiene testimonios muy interesantes que aportar, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, hace poco decían esta famosa, yo estoy muy en contra de las frases hechas y de las consignas, ¿no? Pero decían esto de, cuando tú das, te lo estás dando a ti, ¿no? Es decir, realmente es la antropología del don, del regalo. Es decir, cuando tú das un regalo, pues te lo estás dando también a ti y la otra persona queda un poco en deuda contigo, ¿no? Y yo creo que en esa deuda, en ese juego y tal, pueden aparecer vínculos muy interesantes. Pues nada, y ya que llevamos ya casi una hora, vamos a ver los consejos a las nuevas generaciones, aunque todo el vídeo ha sido consejos para las nuevas generaciones. Sí, El lleva conocerte, el razón, lleva contar tu razón. experiencia vital es dar consejos. Es que somos personas que ya nuestra propia actividad ya es dar los consejos. Pero unos consejos más directos sobre si la salida del closet, cómo evitar este capitalismo feroz que nos Uh-huh. inculca el tener que ser de una manera, el que tener que pensar de una manera, de el dar la opinión de todo y no preguntarnos el porqué de dar esa opinión, Uh-huh. todo lo que hay detrás. Sí. Un poquito es que lo digo de nuevo, es el resumen de todo el vídeo. Sí, pues fíjate, yo te diría, a ver, un primer consejo, diría que tengamos cuidado con nuestros ídolos y con nuestros referentes, es decir, que no tomemos a la ligera a aquello que idolatramos y que no simplifiquemos esa relación creándonos una imagen de lo que es la persona perfecta y que tenemos que huir de creernos que tenemos que ser como los actores, como las actrices, como las cantantes. Tenemos que buscar no un referente o un ídolo, sino valores ejemplares en esos personajes y en esas personas que nos permitan crecer, pero reapropiándose. Es decir, nosotros tenemos que reapropiarnos de las dinámicas que nos parecen ejemplares, ¿no?
En ese sentido, tenemos que tener cuidado con a quién idolatramos. Tenemos que cuestionar también si cuando idolatramos a alguien porque se compromete con nuestra comunidad lo está haciendo de verdad o si lo está haciendo por interés económico. Yo creo que es muy importante. Y los consejos filosóficos que yo haría, sobre todo, es, aunque es muy duro decir esto, pero yo creo que tenemos que prescindir un poco de la utilidad. Mucha gente habla de la filosofía como el saber inútil. Yo creo que estoy totalmente en contra. Pienso que la filosofía es un saber muy útil y muy relevante. Y no creo que sea para todo el mundo a nivel académico, pero creo que todo el mundo debería tener una experiencia, aunque sea mínima, con la filosofía. Por lo que yo recomendaría fervientemente que la gente se leyera el libro ¿Qué es la filosofía? De José Ortega y Gasset. Filósofo patrio, que muchas veces la gente se va a Alemania. Y también una filósofa, porque claro, la gente habla mucho de los filósofos, ¿no? Pero, ¿y las filósofas? Recomendaría bastante a la filósofa Susan Sontag, que a mí es una filósofa que me abrió mucho los ojos con su libro La enfermedad y sus metáforas. Y recomendaría que la gente... Bueno, va a sonar muy atópico, pero yo creo que la gente eh, tiene que reforzar su autonomía y que una idea bien planificada, aunque no tenga el apoyo de todo el mundo, si está bien planificada y tiene el volcado de autonomía de la persona, vale la pena. Y nosotros dentro de la comunidad, nosotras y nosotros dentro de la comunidad, somos precisamente un ejemplo de eso. Somos un ejemplo de una lucha constante, aunque las demás personas piensen que estamos locas y que somos personas antinaturales con deseos que responden a una pulsión enfermiza. Somos algo más y yo creo que la comunidad es un ejemplo de filosofía. Me gustaría que la comunidad lo fuese un poco más, que fuera más autocrítica, que dejase a un lado la farándula, pero yo creo que lo vamos a conseguir, sobre todo si buscamos espacios mediáticos donde haya este tipo de cuestiones. Sí, pero yo también pienso que la copla del colectivo, lo podríamos llamarlo así, por Lolas, que tenemos muchas Lolas, que está muy bien también la farándula y eso, pero también tenemos que empezar a hacer más políticas, incluirnos más en los sistemas políticos e intentar meternos dentro para destruirlo y destruir todo este capitalismo y volver a una sociedad un poquito más anarquista también, pienso yo, de decir, más Más libertad, autosuficiente. más autosuficiencia, de decir, oye, está muy bien la colectividad, pero también tenemos que empezar a hacer colectivos desde el individuo Sí. y no y el pensamiento único de cada uno y ir uniendo con las cosas que tenemos en común. No es yo tengo este Claro. pensamiento, voy a hacer el poder para conseguir que todos piensen como yo. No, no, cada uno va a Ujú. pensar siempre diferente, pero tenemos que Claro. aprender a coger lo común y a hacer la comunidad a partir de lo común. Totalmente de acuerdo. Aparte, me gusta mucho más la palabra comunidad que la palabra colectivo, porque realmente la palabra comunidad es parte realmente de lo común. Entonces, yo creo que es una palabra muy bonita y que en algunos momentos pues se sustituye por la palabra colectivo, que es más asociativa, pero creo que la palabra comunidad tiene ese cariz de personalidades que están luchando por algo que tienen en común. Y, y yo creo que también el lenguaje que utilizamos es muy importante. Entonces, sí, yo me quedo con esa idea de la comunidad. Pues nada, muchísimas gracias. Simón, A ti, a ti. siempre tendrás este canal abierto y espero yo dentro de poco ser invitado del 101 y eso, irme para allá y conocerlo en persona, tirando un poquito de marketing. Sí, sí, ya veo, el capitalismo. Ya, pero a veces Yo hay me que lo he pasado muy utilizar bien, el ¿eh? capitalismo para atacar al capitalismo. Ah, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Ahí estamos de acuerdo. Sí, sí. Hay que utilizar Totalmente las de acuerdo. herramientas del enemigo para vencerle. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es clave. Y que cualquier persona que estudie un poquito de marketing sabe que es lo correcto. Pues gracias a ti, Alejandra. Yo me lo he pasado genial. Y, y espero que te haya gustado. Y por supuesto, pues cuando quieras seguimos trabajando juntas.
Sí, si os gusta, dar like y eso para que volvamos a estar aquí. Darle mucho amor y compartirlo mucho. Y tú también, Simón, compartirlo hasta el infinito y más allá. Y a Yo voy ver a si colapsar las redes. lo convertimos en referente a través de este vídeo. Sí, claro, por supuesto. Es que es una ventana social. Muchísimas gracias, de verdad, Alejandro. En la huerta del Segura, cuando ríe una huerta